En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Continuamos aquí con nuestra serie, Huir, Evitar, Apartar. Bueno, ya estamos culminando, llegando allá a nuestros últimos programas de esta serie. Bueno, obviamente que cada vez que compartimos cualquier temática general, cualquier serie, pues nos quedamos cortos. Seguramente son mucho más los temas los cuales podríamos eventualmente aquí ampliar, pero tenemos que seguir avanzando. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2. Pablo escribe esta carta en el capítulo 14. Bueno, ahí vamos a comenzar. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Bueno, aquí en esta carta y en este capítulo, vemos que Pablo da unos puntos muy concretos. Algunos lo pueden decir como recomendaciones. Bueno, pero la palabra de Dios, más que recomendaciones, pues, va más allá. No olvidemos que es la palabra de Dios. O sea, son palabras de vida. Y aquí me está mostrando, aquí me está exhortando Pablo. Pero son palabras de vida para yo poder vivir abundantemente. Vivir siendo una persona bienaventurada. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. O sea, todo es todo. Aquí no puede haber excepción alguna. Bueno, es que hay momentos para la contienda, hay momentos para murmurar, nunca es el momento para hacerlo. Pero quisiera avanzar aquí en el versículo siguiente, el versículo 15. No olvidemos, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Bueno, el día de ayer vimos este tema que me habla acerca de, bueno, de ser guardados sin mancha, que usted y yo tomamos esa decisión de ser guardados y sin mancha. Y claro, parte de todo esto es el tomar decisiones, como por ejemplo el evitar, el huir, como el apartarnos. No olvidemos, Jesús no quiere, jamás, jamás esa fue su voluntad. Y jamás esa fue su oración al Padre. Por el contrario, Él le pedía al Padre por usted y por mí. O sea, los que habríamos de creer en Él por la palabra de los discípulos de esa época, que a su vez a otros, hasta que al fin esto llegaría a nosotros, es que nosotros no seamos quitados del mundo, o sea, aislados, sino guardados del mal, apartados del mal. Dios nos guarda, pero yo he de tomar la decisión, obviamente, cuál va a ser mi estilo de vida. Que Dios nos guarde, por supuesto, de las murmuraciones y las contiendas. Hay que hacerlo todo eso, así. Por lo tanto, yo lo que he de evitar es la murmuración, he de evitar la contienda. Una contienda, obviamente, para pelear se requiere mínimo dos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evitar esa provocación. A veces soy provocado, obviamente, para discutir, pero bueno, puede haber una discusión que eventualmente sea sana o edificante, pero contender, ya chocar, murmurar, evitar caer en ello, para que seáis irreprensibles y sencillos. Nuevamente, hijos de Dios sin mancha. Miren, nuevamente, el ser sin mancha, pero me lo asocia aquí como hijos de Dios. ¿Por qué? No es que esto me haga hijo de Dios. Sí, entonces, si dejo de murmurar y dejo de contender, de ser contencioso, voy a ser hijo de Dios. No, esto lo que refleja más bien es que soy hijo de Dios. Porque los hijos de Dios no murmuran, porque los hijos de Dios no entran en pleitos y contiendas, porque los hijos de Dios son sencillos. Eso es lo que me dicen. Y así es como dice la palabra de Dios, que ustedes van a ser irreprensibles. O sea, no van a tener de qué señalarlos. No se trata entonces simplemente de una vida conductista. Hagan esto otro. No se trata de vivir como por ejemplo los fariseos lo hacían. Eso lo compartíamos el día de ayer, que como dice Jesús, ellos hablan pero no hacen. Ellos imponen cargas a otros que ellos ni siquiera están dispuestos a mover, pues mínimamente. Imponen estilos de vida a otros para que seáis irreprensibles y sencillos. Entonces hay que apartarme de ello. Pero mire lo que dice a continuación. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Entonces, usted y yo, ¿qué venimos siendo? Pues recordemos en el Sermón del Monte, en Mateo 5, claramente, vosotros sois la luz del mundo. Bueno, obviamente dice mucho más que eso. El Sermón del Monte es el discurso, es el mensaje más largo del Señor. Esto consta pues de 5, capítulo 5, 6, 7, es bastante extenso. De por sí el capítulo quinto es largo, pero aquí quise resaltar esta parte. Vosotros sois la luz del mundo. Claro, Cristo es la luz del mundo, pero aquel que es la luz del mundo habla de nosotros de esa manera. Usted y yo somos la luz del mundo, porque usted y yo hemos de resplandecer como luminares en el mundo. O sea, no ser quitados del mundo, sino ser guardados del mal. Entonces, he de escoger mi estilo de vida. Esto no me hace hijo de Dios, pero refleja que soy hijo de Dios. Hablando de Mateo 5, hay un par de versículos que me hablan demasiado acerca de esto. Versículos 44 y 45 de ese Mateo 5, ahora al cual nos referíamos simplemente y mencionamos. Esto de vosotros sois la luz del mundo. Versículo 44, Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sí, porque es que ustedes han oído ojo por ojo, diente por diente, bueno, tantas cosas ahí de que el Señor nos ha venido hablando previamente a este versículo 44. Pero yo les digo a ustedes, amad a vuestros enemigos. Ustedes han oído, es más bien el aborrecerlos. No, amen a sus enemigos. Y cuidadito con eso del ojo por ojo y diente por diente, eso es lo que ustedes han oído. Pero yo les digo, pero yo os digo, y ahí está hablando Jesús como hijo de Dios, amad a vuestros enemigos. Hay cuatro verbos importantes, amad, bendecid, haced, entiéndase bien, y orad. Pero ¿a quién debo amar? A mis enemigos. ¿A quién debo bendecir? A los que siempre quieren el mal sobre mí, lo desean, lo buscan, o sea, los que me maldicen. ¿A quién debo hacer bien? A aquellos que me aborrecen. ¿Por quién debo orar? Porque el que me ultraja y me persigue. Totalmente distinto a lo que el mundo enseña, por supuesto. Versículo 45, que es similar a aquello lo cual Santiago ahora nos estaba compartiendo. Y lo que dice Jesús, para que seáis, o mejor, como continúa aquí, hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No es que esto me haga hijo de Dios, esto refleja que soy hijo de Dios. Esto evidencia que yo soy hijo de Dios y evidencia ante el mundo entero. Y no necesito publicarlo, como lo hacen los fariseos. Eso lo veíamos el de ayer también. Lo hacían aquellos religiosos de la época que salen, van publicando las cosas, hacen largas oraciones. Les encanta por las calles que la gente les diga rabí, rabí, se sientan en las primeras sillas. Son narcisistas, básicamente. Pero ¿qué es lo que me dice aquí? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Esto refleja cuando ustedes aman a sus enemigos, los bendicen, bendicen a aquellos que los maldicen. Cuando ustedes hacen el bien, cuando ustedes oran por aquellos que los detestan, los aborrecen, quieren su mal, quieren el mal de su vida, el de su familia. Cuando los persiguen, ustedes allí van a reflejar que son hijos del Padre, de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque esto refleja que son hijos de Dios. Nuevamente, volviendo a Santiago. Usted y yo estamos en medio de una generación maligna y perversa, claro que sí. Entonces, ¿qué hacer aquí? ¿Imponer la palabra de Dios o por el contrario, plantar la semilla, que es la palabra de Dios? Porque eso es lo que cambia corazones. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? ¿Aislarnos del mundo? ¿Imponer cargas que nadie puede sobrellevar y menos el que las está imponiendo? ¿O resplandecer como luminares en el mundo? Por eso dice aquí la palabra de Dios. No. Ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer como hijos de Dios? Apártense las murmuraciones de las contiendas. Por el contrario, sean sencillos. Jesús, el más sencillo de todos. Para que ustedes sean, para que vosotros seáis irreprensibles. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a orar en este día. Ahora, Señor, tú me has apartado para ti, no para aislarme del mundo, no, Dios, sino que tú me has apartado para ser guardado en medio de una generación que sí,
que es perversa. Pero Dios, no para condenar yo a esta generación, sino por el contrario, Señor, para llevarles tu palabra, para sembrar tu palabra, implantarla, no imponerla. Y aquí, oh Dios, tú me exhortas a ser sencillos en medio de esta generación, a ser, Dios, hacerlo todo sin murmuraciones en medio de una generación que murmura, hacerlo todo, mi Señor, y Dios sin un ánimo contencioso en medio de un mundo que lo que busca es eso, es ser contencioso. Lo que busca son los pleitos y lo que promueve son eso, y lo que le gusta es eso, Señor, porque solamente así sería irreprensible. En eso consiste, Dios, el ser apartado del mundo, pero estar en medio de una generación, de esta generación, la cual no he de ser aislado, sino de resplandecer como luminares en el mundo. Y ahora, que tu bendición, que la bendición de nuestro Señor Jesucristo, que la bendición de aquel que es el más sencillo de todos, recaiga sobre cada uno de sus siervos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, y muchas gracias a todos aquellos medios de verdad, de la manera más genuina se los digo, por estar transmitiendo, y lo han venido haciendo durante ya unos años, desde pandemia, este programa día a día de lunes a viernes. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo al norte de Colombia, en la bella Guajira, el bello departamento de la Guajira en Colombia. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, el departamento de Antioquia, Platino Estéreo. Quiero pedirles que nos ayude con un me gusta ahí en su dispositivo, el dedito para arriba. Bueno, esto nos ayuda obviamente aquí a nuestro canal. Y bueno, suscríbase a nuestro canal si no lo ha hecho antes. Invita a otros a suscribirse. Se han dado cuenta que hemos venido creciendo, pero necesitamos que este mensaje se divulgue mucho más todavía. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este día. Nos encontramos mañana nuevamente 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.